vamos a hablar de la verdad que Dios habla hoy. A veces nosotros sabemos que la oración es una bendición, ¿verdad? Y podemos orar a Dios y podemos pedirle cosas que Él nos ayude, pedirle que nos guíe, pedirle que nos, no sé, que todo lo que necesitamos y hasta lo que nos está pasando, ¿verdad? Qué bueno tener a alguien con quien platicar, y hay cosas que no te gustaría platicar con nadie, pues platícaselas a Dios, al cabo que Él las conoce. Pero a Dios le gusta tener comunión contigo y Dios quiere que le hables. Pero hay veces que hay oraciones que hace la gente que a mí me da mucha tristeza, porque se está desperdiciando la bendición más importante de ella, ¿verdad? ¿A cuántos les cae bien que estén hable y hable cuando uno está hablando? ¿Verdad? A nadie. Bueno, nadie levantó la mano. Y no levantaron algunos la mano porque no se dieron cuenta porque están hablando. Pero imagínate que Dios te está poniendo atención y Él te quiere hablar, pero tú no le haces caso porque estás hable y hable. Entonces, hay una cosa que no hacen muchos, espero que ustedes sí. A lo mejor es para alguien que nos está viendo y por primera vez sabe de estas cosas en la internet, ¿verdad? Y entonces, ese misterio y esas cosas que yo les quiero comentar hoy, es que Dios sigue hablando. Decía el que estaba dirigiendo, ojalá que volvamos a aquel diseño original de Dios, cuando Adán veía a Dios cara a cara, cuando Adán sabía que Dios estaba ahí porque sabía su presencia, porque tenían una comunicación fluida, porque no había pecado, porque no había nada que estorbara, ¿verdad? Y ahorita, aunque ya tenemos una capacidad restaurada, no está al 100%. Tenemos que saber que nosotros tenemos que hacer mucho para que esté al 100% la capacidad de comunicación. Y por lo tanto, al comunicarme con Él, comunicarme es es algo de dos vías, ¿no? Comunicarme es que yo le hablo y yo le escucho, Él me habla, ¿sabía? Y entonces, eso es la oración. ¿Por qué no nos ponemos de pie para decirle, Señor, háblanos? Eso es algo que tienes que incluir en tu oración siempre. Y casi siempre lo hacemos al principio, pero tenemos que aprender a hacerlo también en la casa, también en tu trabajo, también en tu escuela, también cuando vas a hacer algo. Y poder orar así. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos hables. Queremos de alguna manera escuchar tu voz y sabemos que una de las formas, Señor, que usas es el mensaje que aquí, Señor, se dice. Por alguna razón, Señor, tú has permitido que yo esté hoy dando el mensaje. Por eso te pido, Señor, que me uses a mí y no sea algo mío, sino que sea palabra tuya. Queremos oírte a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Puede tomar asiento. Acá han cambiado las cosas, ¿no? Dios habla hoy, siempre ha hablado, pero a veces no lo escuchamos. En el pasado, el punto número 1 es, antes la voz de Dios era audible. Antes podían escuchar la voz de Dios en el huerto. Y en el Antiguo Testamento, ya en el tiempo de los patriarcas, seguía Dios hablando. Dios le habló a Noé, Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Jacob. De alguna manera Dios hablaba a quien Él quería y era audible. ¿Qué quiero decir con audible? ¿Oyen eso? Eso se oyó, ¿no? Cuando yo hago así, mi esposa luego le da risa así como a Mari. Muy bien, es que quiere decir que es audible, ¿no? Nunca le truenes los dedos a tu esposa. Háblale como yo le hablo, ¿verdad? Cariño, preciosa, mi cielo. Una vez me felicitaron, que bien le habla a su esposa. Le digo, no, pues es que no me acuerdo cómo se llama. No, no es cierto. Pero a lo que me refiero es que antes, ya no, la voz de Dios era común que fuera audible. Cuando Dios hablaba,
En el caso de los profetas de la ley, ¿verdad? Ya cuando inició la ley había profetas. Bueno, Moisés fue uno de los primeros profetas. Sin embargo, antes Abraham profetizó. Y en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, era una voz audible tan normal que se confundía con la voz de un familiar o con la voz de alguien que está hablando y se reconocía también igual. Los profetas aprendían a escuchar la voz de Dios, así como tú sabes cuando estás, por ejemplo, hablando por teléfono y hablas al teléfono de la hermana Mónica y te contesta el pastor. Y te contesta el pastor así como diciendo, hola, hola, pastor, es usted, ¿verdad? Y yo, ¿cómo supe atascar yo? El acento, ¿verdad? Se me nota. Pero aprendes a escuchar la voz, ¿no? De hecho, a veces hay hermanos que hablan parecido, ¿no? Y ahí es donde batallas un poquito más. Pero ¿qué quiere decir? Que el estilo, el tono de la voz y todo eso se aprende. Aprendiendo a escuchar cómo se reconoce la voz de algún familiar o conocido, así aprendían en el Antiguo Testamento los profetas. Tenemos el caso claro de 1 Samuel 3, cuando Ana le había prometido a Dios que le iba a entregar un niño para que le sirva. Dios puso a Ana en un problema y no podía tener ese hijo hasta que todo tiene un propósito, ¿verdad? De eso hablamos la semana pasada. Hasta que Ana le dijo, mira, si tú me das este hijo, yo te lo voy a ofrecer para que te sirva. Y esa fue la bendición que Ana tuvo y que Dios esperaba. Entonces dice que Ana llevó ese niño al sacerdote y lo dejó ahí para que sirviera en el templo, ¿verdad? Desde que estaba muy pequeño, recién destetado, ¿verdad? No sé cuál será la edad. He visto niños que están corriendo y jugando y luego de repente vienen y se le pegan a mami. Y yo dije, bueno, pues no sé hasta qué edad se da pecho, pero bueno, el caso es que mientras que el niño crecía al lado de su mamá, pues estaba con su mamá. Después, cuando ya podía comer, se lo llevó al sacerdote y lo dejó en la casa de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de 1 Samuel, que mientras el niño, Samuel, servía al Señor ayudando en todo lo que podía Elí, que en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos. Las visiones eran poco comunes. Qué triste, ¿verdad? Que Dios no hable. Y sucede a veces que dos cosas, o uno no lo está oyendo, que es lo que no quiero que nos pase, o simplemente Dios no le interesa hablar con alguien. Pero esa noche, Elí, que para entonces estaba ya casi ciego, ya estaba muy grande, ya se había acostado antes de que la lámpara, dice, de Dios se apagara. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó y le dice, Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quieres? Y se levantó y corrió hasta donde estaba Elí, el sacerdote. Y le dice, aquí estoy. ¿Me llamaste? Y dice Elí, yo no te llamé. Vuélvete a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar y luego el Señor volvió a llamarle. Samuel, le dice. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Y aquí Dios le vuelve a hablar, ¿no? Y él se vuelve a confundir y está seguro que es Elí porque pues no hay nadie más ahí. Y va con Elí y le dice, ¿me llamaste otra vez? Y dice, yo no te llamé, hijo. Respondió Elí, vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor. Quiere decir que no estaba familiarizado con la voz de Dios. Él era un profeta después, pero era un niño que estaba aprendiendo y nunca había recibido un mensaje de Dios. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Y le dice, aquí estoy, me llamaste, ¿verdad? O sea, como diciendo, ¿estás jugando conmigo, Elí, Compián? O no sé. No sé cómo se apellidaba, la verdad. Y en ese momento Elí se da cuenta
de que Dios estaba hablando con el niño, ¿verdad? Que ya estaba aceptando Dios a su profeta desde pequeño. Y le dice, ¿sabes qué? El Señor es el que te está hablando. Le dice a Samuel, ve y acuéstate. Y cuando te vuelva a llamar, porque seguramente cuando Dios tiene un propósito, Dios es más persistente de lo que creemos, especialmente cuando nos comprende que nosotros no sabemos, y es por eso la predicación de hoy. Y dice, contéstale, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántos pueden decir eso? Vamos a decirlo, habla Señor, que tu siervo escucha. Qué bonito poder decirle así al Señor. Y entonces Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó otra vez, igual que antes. Samuel, Samuel. Dice que 2 veces ahora. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. No es que Dios hable así ahora. Ellos eran profetas del Antiguo Testamento y la palabra de Dios dice que cuando un profeta del Antiguo Testamento diga una palabra que no es dada por Dios, el profeta muera. ¿A cuántos de nosotros ya los hubiéramos matado porque algo que dijeron no es de acuerdo completamente y 100% a Dios? Pero no se preocupe, nadie lo va a matar, ¿verdad? Y muchos dicen, mi esposa dijo el otro día, pastor. No, ya no funciona así, tranquilo. Entonces, la razón por la que antes mataban a los profetas era porque era evidente para cuando un profeta ya estaba en función, ya había aprendido a escuchar la voz de Dios y difícilmente el diablo podía hacer una voz tan preciosa, tan potente, tan especial, ¿no? No podía alguien decir quién está hablando, como aquel que dijo, ¿a no sabes quién habla? ¿Verdad? Y dice, pues eres tú, José. Dice, me viste en los zapatos, ¿verdad? Perdón, ahora ando en medio sencillo, ¿verdad? Medio simplón. Pero la verdad es que la voz era inconfundible, no se podía dudar de que era Dios, y por eso si escuchaba otra voz o si decía algo de su corazón, como tenía la reputación de profeta, tenía también la responsabilidad de decir exactamente lo que Dios le decía. En el caso de Balaam, era un profeta contratado para decir lo que él quería y nunca se atrevió a decir algo que Dios no le dijera, a pesar de que él tenía sus inclinaciones monetarias y también era corrupto, pero nunca se atrevió a proferir una palabra que no fuera de Dios, ¿no? Entonces, a lo que voy es que antes Dios hablaba de una manera especialmente conocida para ellos y los profetas del Antiguo Testamento ya no están en función. No vaya por ahí buscando a la hermana Ruth para que le lea la mano, ni el café, ni las cartas, ni nada de eso. Eso no es de Dios. Le aseguro que la suerte no es algo en los que nosotros debamos creer. Tan la suerte no es de Dios como que te digo, ni compres boletos de lotería ni hagas rifas, ¿verdad? Alguien me ha dicho, vamos a rifar, pastor, el pinito de Navidad o algo en la iglesia para sacar dinero. Le digo, no, hombre, vamos a sacar de otra manera, ¿verdad? Porque eso no es de Dios. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Si alguien quiere rifar algo, ¿verdad? Seguramente no es de esta iglesia, ni en esta iglesia lo hará. Pero la disposición nuestra debe ser la misma. Ya no están en función los profetas del Antiguo Testamento. Ahora los profetas, hay profetas, claro que sí, Dios habla, pero ya no los matan porque ya no, es diferente el mecanismo, ¿verdad? Cambian las dispensaciones, o sea, los tiempos. Una era la dispensación de la inocencia cuando no había pecado, y Dios trataba con el hombre y con Adán y Eva de cierta manera. Otra es la dispensación ya en la conciencia, ya habiendo pecado. Otra la de los patriarcas, otra la del diluvio, otra la del... Y así va cambiando hasta que llegas después de los patriarcas a la ley, ¿no? En la ley hay ciertos profetas que se definen muy claramente su manera. Samuel respondió, habla que tu siervo escucha, y ahí empezó a aprender cómo hablaba el Señor. Y eso podría traducirte ahora en lo que tú debes de decir, porque aunque Dios ya no es audible, puede hacerlo, ¿verdad? Porque Dios es Dios y Él puede hacer lo que le dé su gana, ¿no? Eso sería un milagro, pero no es lo normal. Lo normal es que Dios hable de otra manera. Pero lo que no cambia es los principios que Dios espera de ti, el corazón de fe,
¿Has leído Hebreos 11? Que dice, por la fe Adán, una dispensación, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Daniel, por la fe hasta los que fueron martirizados, ¿verdad? Está hablando de diferentes dispensaciones, pero está hablando de un tema específico que se llama la fe. Siempre la fe es, a través de las dispensaciones, es algo que no cambia porque es un principio. Los principios de Dios no cambian, podrán cambiar los tiempos y las maneras, las formas de que Dios hace las cosas, pero nunca va a cambiar el principio de fe, nunca va a cambiar el principio de cómo Dios quiere un corazón humilde, nunca va a cambiar el principio de que Dios quiere un corazón atento, que le ame. Y por eso la ley se cumple en el mandamiento de amar, ¿no? Amar a Dios y amar a los hombres. Esto podría entonces traducirse como un principio. ¿Cuál? Esa manera de hablar de Samuel que le enseñó Elí y que todos los profetas debían tener. Habla que tu siervo escucha. En otras palabras, ¿en qué puedo servirte, Señor? Eso no ha cambiado. Que tú escuches la voz de Dios con el anhelo de saber qué dice, pero no para llenarte tu mente de conocimiento, para poder discutir en las FC y que vean que tú sabes. Qué feo es eso, ¿verdad? Que aquí no hay. La manera de cómo yo quiero que Dios me hable es para saber lo que Dios quiere que yo haga, lo que Dios quiere que yo, cómo servir a Dios. Eso podría traducirte, como te digo, Señor, yo te voy a obedecer. Señor, ¿en qué puedo servirte? Señor, estoy atento a tus instrucciones para cumplirlas. Dios, te busco como te buscaron los profetas antiguos para decir exactamente lo que tú quieres que diga. Eso cuando te toque predicar o dar algún pensamiento, las FC, ahora en Navidad, que estén muchos muy felices, olvidándose de sí mismos y de su familia, ¿verdad? Decía uno, nosotros somos muy decentes, no tomamos, así es de que alguien traiga el cannabis, ¿verdad? Pero bueno, hay mucha clase de gente que te vas a enfrentar que no son como nosotros, y entonces tú tienes que prepararte para dar un mensaje, que Dios te empiece, que hoy empieces a decir, háblame, Señor, porque yo quiero servirte con mi familia, con mis amigos, donde quiera que vaya, ¿no? Tiene que haber disposición, no solamente el deseo de escuchar la voz de Dios, pero la disposición para seguirlo, para servirle, sino para qué le escuchas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿para qué quieres saber más? Haciéndote casi maestro si no haces lo que dice, y entonces entramos en un conflicto que va a ser peor saber y no hacerlo, ¿verdad? Estábamos bien sin saber, pero no es el pretexto para no aprender, sino que tendremos que cambiar para nosotros empezar a escuchar la voz de Dios al estilo de esos profetas que estaban dispuestos. A Isaías, a Jeremías se le dijo, vas a un pueblo terco y te van a rechazar y es duro de cabeza, pero tú vas a ser más duro de lengua. Tú les vas a dar lo que yo te voy a decir. Y entonces Isaías lo trataron mal. ¿Sabes quién lo liberó de la cárcel donde lo habían puesto? Nabucodonosor. Imagínate un impío, un rey impío. Los del pueblo de Dios les caía tan mal la profecía de Jeremías que lo metieron al pozo, a un pozo que era la cárcel, que era con drenaje. Imagínate que, bueno, ya vamos a olvidarnos de eso. Isaías, en el momento que vio al Señor, dice que vio al Señor grande y sublime, sus faldas llenaban el templo, era el Señor poderoso, había un tremendo poder, dice que los marcos de las puertas se estremecían con la voz de aquel. Imagínate la voz de Dios. Juan dice, cuando yo oí la voz de Dios me volteé a ver la voz del que hablaba, a ver la voz. Casi siempre te volteas a oír, a ver quién está hablando, ¿verdad? Pero Juan decía, me volteé a ver la voz. O sea, es una voz tremenda. Los profetas lo saben. Y dice la palabra de Dios que cuando Isaías estaba viendo al Señor y tocando sobre él, sobre su boca, porque él dijo, yo soy bien bueno para hablar en lenguas, pero no es precisamente otra lengua, ¿verdad? Como que decía, no sé si era de uno de los pueblos de donde venimos, ¿verdad? Que a veces hablan como 8 maldiciones y 2 palabras, ¿verdad? Parece que están hablando en lenguas, pero no, así hablan.
oye, compadre. No, no les voy a hablar, ¿verdad? Sí. Pero bueno, y empieza, Isaías parece que hablaba muy folclórico, vamos a decirlo. Y dice que hubo la necesidad de que tocando con él, un ángel tocando con él sobre la boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios con una brasa tomada del altar de Dios, ese fuego que arde, que purifica, pero que quema lo malo, no lo bueno, ¿verdad? A veces te estás quemando ese fuego y tú te duele, pero te está quemando lo malo, deja lo malo en paz y goza lo bueno que viene. Y entonces Dios dice que tocó sus labios y dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Una vez que estamos así delante de Dios, que queremos ser como vasos limpios para ser usados por Dios. El versículo 8 dice, después de eso oí la voz del Señor que decía, porque tampoco Dios te obliga. Dios no quiere obligarte a que le sirvas, Dios quiere tu corazón, ¿no? Y entonces decía, ¿cómo ves? ¿A quién enviaré? Ahí estaba Isaías, ¿verdad? Pero le decía acá a alguien, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? A lo mejor le estaba diciendo al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Entonces respondí emocionado, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y esas son cosas de principios que Dios quiere que tengamos hoy, que estemos dispuestos, que estemos anhelando oír la voz de Dios, que estemos aprendiendo a ver cómo Dios nos habla, pero también que estemos dispuestos y seguros de que yo quiero servir a Dios. Si no, pues ¿para qué te habla Dios? ¿No? La voz de Dios puede oírse, puede ser audible y Dios puede hacer lo que Él quiera. No digo que no, pero hoy sería un milagro, no es el estilo de Dios, no es lo normal. Entonces, el punto número 2, nada más son 3. El punto número 2 dice, ¿cómo nos habla Dios en este tiempo? ¿No? Y la respuesta es, Dios habla a nuestro espíritu. Joel dice que en nuestro tiempo, Joel es un libro profético, que en nuestro tiempo Dios nos hablaría a todos, ¿no? Esa es la buena noticia, a todos. Ya no necesitas ser del pueblo de Israel, no necesitas ser profeta dedicado a eso. Dios nos iba a hablar a todos. Joel profetizó que todos tendríamos la capacidad de escuchar a Dios, ¿no? Pablo después dice, ojalá que todos pudieran tener los mejores dones del Espíritu Santo, pero ojalá que todos pudieran profetizar, que busquen profetizar, que busquen hablar de parte de Dios. Yo quiero tener no nada más tu canción en mis labios, pero tu palabra que esté en mi boca, ¿no? Eso es lo que se dice. Ese es el anhelo del pueblo de Dios. Cuando los judíos acostumbran poner una mezusa en la puerta de su casa, ¿no? Muchos creen que les da un beso, ¿verdad? Que en la película de Ben-Hur, que los jóvenes no saben de qué hablo, él agarra la parte de la mezusa y se pone, me asusté, Dios, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Está tremendo, ¿verdad? Sí hablas, Señor, sí hablas, no digo que no, pero bueno, muchos piensan que los judíos están dándole beso a la palabra de Dios. Sabes que los judíos no hacen eso. Los judíos hacen muchas cosas que mucha gente no sabe y nomás juzga, pero ellos lo hacen al revés. Primero ponen la mano en esa cosa, en ese rollo de la palabra de Dios que es Deuteronomio, y luego se la ponen en la boca y ellos en su mente o en voz baja dicen que tu palabra está en mi boca. Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Pero no se los andan diciendo a todos. Entonces, a lo que me refiero es que podamos todos profetizar. Es un anhelo que dice Pablo que deberíamos de tener y que podemos tener. Joel 2:28, leo la Reina Valera, dice, hablando del tiempo de hoy que estamos viviendo, aunque estaba en el Antiguo Testamento, era una profecía para nuestro tiempo, dice, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya no nada más los judíos, sino todo pueblo, toda persona se refiere. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿Y sabes qué dice el versículo 32? Dice, y todo aquel que invocare, ¿quién? Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la salvación por medio de Jesús.
Esa es nuestra predicación y muchos dicen que no está en la palabra de Dios, pero no sé qué palabra tienen. Cuando dice la palabra de Dios que si confieso con mis labios y creo en mi corazón que Jesús le levantó a los muertos, que Él es el Señor y le invito a venir a mi corazón, que los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahí estoy combinando Romanos con Juan, ¿verdad? Para que no me digan, no, no dice todo eso, pastor, ¿verdad? Pero pues es jueves, tenemos que irnos ¿a dónde vamos ahora? Bueno, ahí le preguntan a los ancianos que son expertos en todos esos lugares donde se pueden llenar ya ahorita del Espíritu y al rato ya los ancianos les dicen dónde. Muy bien, abriendo la puerta de la salvación por medio de Jesús para todo el mundo. Está hablando Joel de eso. La iglesia en el tiempo de la gracia es el tiempo de la iglesia de la gracia y de la salvación. Entonces hoy sabemos que hay una relación E mayúscula con E minúscula, una relación que no había antes. ¿Sabías? La relación E con E, ¿qué crees que es? La relación del Espíritu Santo, por eso está con mayúscula, con la relación del Espíritu tuyo. Hay una relación que Dios tiene con mi espíritu y por eso no lo voy a escuchar audiblemente. Normalmente yo no necesito que el Señor me hable de esa manera, como el profeta del Antiguo Testamento necesariamente lo tenía que hacer así, porque el espíritu no podía entrar en un cuerpo donde no había sido pagado con sangre de Jesús y estaba en pecado, de manera que no podía tener una relación viva. Muchos anhelaron, por eso hacían un rito, tenían un templo, mataban un cordero, pero una vez que Jesús muere y el templo se abre en dos, del lugar de la presencia de Dios al lugar donde estaba el público, y queda abierto ese lugar, es el símbolo de que ya tenemos una relación espíritu con espíritu. El problema es que nosotros no pensamos con nuestro espíritu, pensamos y hemos aprendido a pensar con nuestra mente, con nuestra alma. El alma son la inteligencia, el alma son los sentimientos y el alma es la voluntad. Básicamente tiene esas tres funciones: sentimientos, inteligencia y voluntad. Entonces empezamos a entender con el alma y decidimos así, pero tenemos que entregar nuestra alma al espíritu, a nuestro espíritu, y aprender a escuchar a Dios en nuestro espíritu. Por eso es que cuando te sientes muy espiritual, porque pusiste tus canciones cristianas todo el tiempo y fuiste y estuviste una semana escuchando, apágalo ya. ¿Cuándo vas a oír a Dios? Apaga esa música, está bien, es cristiana, qué bonito, bueno, me gusta mucho, qué bueno que tengas una relación pero ora y cállate. ¿Sabes que Dios te habla cuando te callas? El que dirige aquí la alabanza, todos los ministros de alabanza saben que hay un momento cuando Dios va a hablar y por eso a veces te dan chance y dicen, bueno, que Dios hable. ¿Y cuántos de ustedes no han hablado? Porque dicen, no, ¿qué va a decir? Van a decir que yo quiero salir en la foto. ¿Eso es la carne? Carnalote. ¿Quién es el carnalote aquí? Bueno, no sé a quién el Señor le está hablando, pero el problema es que tenemos una composición. Tenemos la relación de espíritu y espíritu. Dios está en nuestro espíritu, no está en nuestra mente. Por eso muchos dicen, ¿cómo vamos a tener a Dios en nosotros si tenemos unas cochinadas a veces que pensamos? Hermano cochino. ¿Por qué? Pues porque Dios no está ahí, Dios está en tu espíritu. Pero Dios quiere que salga esa relación, esa composición, espíritu, alma y cuerpo. ¿Está en la pantalla? ¿No? Se fue. No pagamos así suficiente para que salga. Ahí está. La composición es espíritu, alma y cuerpo. Ese eres tú. Las arras que Jesucristo dijo cuando hizo un pacto que cantamos y que decimos, yo en ti y tú en mí. Este es el pacto. ¿De qué estás hablando, Señor? De que en mí, espíritu, alma y cuerpo con minúscula, hay el Espíritu Santo. Qué triste. Eso es lo que yo digo que es triste a veces, que nos perdemos la oportunidad de que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que dijo, Él les hablará de mí y de mi Padre, de lo que mi Padre y yo tenemos en planes. Y a veces estás buscando que el pastor te hable, ¿y el pastor qué? El pastor está igual que tú, necesita orar, ¿verdad?
pastor, tengo 2 trabajos, uno así y otro así, uno me pagan tanto y otro está bien lejos, ¿qué hago? Yo, pues ora, pues ¿por qué te tengo que decir yo? O sea, el pastor se llama David Díaz, el Espíritu Santo no soy yo. O sea, no soy así y anduviera volando aquí, ¿verdad? Pero no estuviera de esta manera. Entonces, yo claro que me pongo a orar con ustedes y con mucho gusto oramos juntos y estamos orando por diferentes cosas y siempre estoy orando por ustedes para que Dios les hable. Pero ¿sabes qué? Dios quiere tener una relación contigo. Hoy, no sé, estoy aquí por la gracia de Dios. Estuve negándome a encargar la predicación de hoy porque yo quería hablar. Y no es que siempre quiera hablar, pero es que siento que, me van a felicitar muchos doctores, ¿verdad? Me vacunaron la 3ª dosis el lunes. Y como no me hace nada a mí eso, ¿verdad? Nunca me ha hecho nada. Entonces inmediatamente saliendo de la vacuna me fui a hacer cardio, ¿verdad? Hasta 170 casi llegué ahí en la elíptica. No, hombre, cuando salí ya parecía Bambi. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando nació Bambi? Así con las... No sé cómo dormí, que estaba yo totalmente noqueado, que el martes amanecí con un dolorzón así de cuello. No sé si me quedé sentado entre el respaldo de la cama y no sé qué pasó con la almohada, total. No podía ni siquiera moverme. Y yo le dije, Señor, a veces soy medio abusivo así, pero tipo Gedeón, ¿verdad? En buena onda con el Señor. Señor, ¿quieres que predique? Yo sentía que sí. Señor, si tú quieres que predique, que se me quite. No, hombre, amanecí el miércoles peor y hoy peor. Hasta la suegra me vio la cara y dice, ¿qué tiene David? Llévalo al hospital. Y yo estaba así como, parecía el robotito ese. No, olvídate, o sea, horrible el dolor, horrible y raro, así como clavado aquí entre el hombro derecho y el cuello. Y yo le dije, Señor, pues aquí estoy, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y le dije, porque yo digo que abuso a veces, ¿verdad? Pero bueno, es total. Y le dije, Señor, si quieres que predique, entonces me tienes que sanar, porque imagínate yo predicando así todo torcido. Hermanos, el Señor quiere enderezar sus vidas. Pues ¿cómo? Entonces, pero yo le dije, Señor, háblame cuando menos, si no me quieres decir nada, no me digas nada, nomás que me empiece a sentir bien. Ya ves cómo son las mujeres, no, tienes que ir al doctor. Y como Dios me dijo una vez que me iba a hablar por medio de ella, pues ahí voy. Cuando llegué al doctor ya le dije, ya me siento bien. Y Mónica enojada, ¿por qué le dices eso? Pues está igual que el carro cuando lo llevo al taller, que ya no jala bien. ¿Verdad? ¿Te ha pasado? Total, ya llegué a la casa y me empecé a sentir otra vez mal. Y dije, me quedé así, Señor, tú llevaste mis dolores en la cruz del Calvario, Señor, no. Ya le iba a hablar a alguien, dije, no, oye, Dios tiene que hacer algo. No pasa de que oremos unos por otros y damos testimonio, ¿verdad? Y hoy estoy dando testimonio que el Señor me sanó. O sea, ahorita me siento muy bien, ¿eh? El problema es ahora cómo me paran, ¿verdad? Si alguien está hablando para que cambien el pastor, le tengo una mala noticia, me siento muy bien. Entonces, pero la voz de Dios es muy diferente como lo hacía antes. No es una relación externa, es una relación interna. Dios me habla a mí. Y Pedro lo confirmó en Hechos capítulo 17, en Hechos capítulo 2, versículo 17, citando al profeta Joel. Y dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, que decía en los postreros días. Estoy leyendo la Reina Valera. Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Esto ya es en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de nosotros, en el tiempo de los apóstoles, de los pastores, de los evangelistas, de los profetas, de los maestros. Y en general, Dios dice que sobre todos Él iba a derramar de su espíritu. Es esa relación que te platico, que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón ya tiene vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en su espíritu, por eso estás vivo. Por eso, aunque estés muerto, vivirás, ¿no? Le digo, Señor, cuando quieras me voy contigo, nomás que no me duela, que no me duele el cuello, es horrible. Pero bueno, es como tener un hijo. Porque yo he tenido 3 y nunca me dolió. Pero bueno,
Vamos a hablar de otra cosa mejor, porque si no todas las mujeres se me vienen encima. Bueno, en general dice que sobre todos los siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Todos. ¿Ya has profetizado? ¿Has hablado como boca de Dios? Ojalá que sí. No tengas miedo. Abre tu boca, dice la palabra de Dios, que yo la llenaré, dice el Señor. Hoy es tan normal que Dios te hable, que a veces no sabes que ahí está Dios. No te das cuenta. Te pasa lo que a la hermana Juanita, que una vez le dijo, es que estoy buscando a Dios, pastor. Y entonces el pastor le dice, Dios está en Tijuana. Y entonces se fue a Tijuana a buscar. A lo mejor está allá el Señor. Pues no entendió, ¿verdad? Por eso mejor le hablamos con cariño, ¿verdad? Dios está en Tijuanita, no en Tijuana, en Tijuanita. Y entonces te das cuenta que ahí está Dios. Dios quiere hablarte. No te pierdas la oportunidad de afinar tu oído espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque no es con el menos, si no es con el alma, menos con el cuerpo. Generalmente va a ser un pensamiento que Dios pone a través de tu espíritu y tú crees que es una buena idea. ¿Sabes que no somos tan listos? A veces tenemos unas ideas tremendas y entonces lo que dicen por ahí es que Dios te iluminó, ¿verdad? Pues es cuando Dios habla. Eso es. Debes de estar atento, como antes estaban atentos los profetas y afinaban su oído físico, hoy es tu oído espiritual y también debes de estar sujeto. Fíjate bien, Dios habla a personas que están sujetas, ¿no? Aquí han venido, yo ya les he platicado que han venido personas y que dicen, tengo una palabra para la iglesia. Le digo, no, pues no puedes darla, ¿verdad? Dámela a mí. No, es que Dios te va a reclamar de esa gente porque no le di la palabra. Le digo, pues sí, como quiera me va a reclamar. Yo los cuido. Y claro que se van bien tristes, bien enojados. Pero si ellos me dieran la oportunidad de escuchar su palabra, de ver de dónde vienen, de ver si están sujetos, entonces seguramente los invito a hablar. Pero si no, pues aquí no habla nadie. Sencillo. Qué pastor tan feo soy, ¿verdad? Como cuando tu mamá te decía, a la casa esa no vas a dormir. Y tú hacías tu berrinche, claro que ya sabía que te estaba cuidando, que Satanás te estaba esperando allá. Y no estamos hablando de la hermana aquella, sino que Dios te cuida. Entonces, 1 Corintios 14 dice Pablo, versículo 32. Fíjate, te voy a decir una cosa de una vez para que si después lo quieres checar. En 1 Corintios 12 vienen los dones, 9 dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Del 7 al 11. En 1 Corintios 13 dice que eso se tiene que hacer con amor, si no de nada sirve, como címbalo que retiñe, algo que no tiene sonido y no tiene sentido. Y en el 14 están las instrucciones de cómo se usa lo que dice el 12. ¿Me explico? Entonces son 3 capítulos que están muy fácil de, los dones, 12, la prioridad, la preeminencia del amor en el 13 y las instrucciones de cómo se usan en el 14. Entonces, en el 14 dice Pablo, recuerden, versículo 32, 14:32 de la NTV, dice, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu. ¿Qué quiere decir? No, pastor, perdóneme, pero es que yo empecé a hablar y me tomó el espíritu y empecé a decir ya, raca, taca, 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 taca. ¿Y qué le digo yo? Pues necesitas liberación. O a ir con un psicólogo. Porque eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te toma. Dice aquí que el espíritu del profeta o del que profetiza más bien. Por eso a veces cambio de versión. Más claro. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu. Usted se puede aguantar. Imagínate que aquí yo estoy hablando en la hora de la predicación y alguien se levanta y empieza, dice el Señor que vamos a danzar todos y vamos a darle 7 vueltas al edificio y me lo tumbas. Pues ¿qué te pasa? Si no es Jericó. Hay gente que seguía así, bueno, pues allá ellos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un orden que está escrito en la palabra de Dios y dice, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros, pues Dios no es un Dios de desorden,
sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Entonces, ya no me digas que este video y que el otro video, si hay un desorden en ese video, eso ya, para empezar, a nosotros ni nos toca andar juzgando. Pero si a ellos les encanta revolver la carnita, ¿verdad? Y empieza la salsa, ¿verdad? Y empiezan a danzar y agarre a su hermana, hermano, y vamos a todos a darle duro. Bueno, pues es el estilo de ellos, no es el de nosotros, ¿verdad? No, tampoco somos así como los bautistas, ¿verdad? A Dios el Padre Celestial. Hay gente que le gusta, qué bueno que está en la bautista. De ahí es. Pero nosotros somos un poquito más, no estamos tan locos, pero tampoco estamos tan cuerdos. Creemos que estamos, siempre todo el mundo cree que está en el centro, ¿verdad? Para mí es el centro, pero bueno, si Dios nos dice otra cosa, aquí nada más dice que lo hagamos con orden. Y Dios te puede hablar, ese es el tema de hoy, que Dios te hable desde adentro, así va a ser normalmente. Tú puedes tener de repente una visión, ¿verdad? O un sueño, ¿verdad? Me hablan los hermanos, pastor, es que tuve un sueño. Y siempre me dicen, ¿verdad? Bueno, no siempre, ¿verdad? Pero casi siempre me dicen, no, pues yo sé que a lo mejor es de tacos. Los gringos me dicen, a lo mejor es de hamburguesas. Le digo, usted dígame el sueño, hombre, y ya yo le digo, o no le digo nada, ¿verdad? Porque me pongo a orar, pues tampoco soy el adivinador de sueños, no tengo un librito, ¿verdad? Pues eso se guía por el Espíritu Santo. Y entonces le tendrás que hablar al anciano o al pastor, o no, es que me da vergüenza decirle, pastor, porque estaba en una situación muy rara. Le digo, bueno, pues háblele a la hermana Mónica, le digo, porque no vaya a ser que me diga algo que no quiero oír. Entonces, siempre hay maneras, ¿verdad?, de juzgar. Dios te puede hablar por sueños. Este sueño, muchas veces me han dicho, es que este sueño no tiene nada que ver. Y yo, usted dígame el sueño y yo lo voy a juzgar, porque así es. Y Dios ha hablado, hasta mensajes que he dado en este púlpito han sido de sueños de otra persona, que Dios le da a otras personas y que yo estoy orando y a veces también me habla de situaciones de personas que ellos no conocen. Entonces, esos son los dones del Espíritu Santo. Dios puede hablarte a tu mente en forma también de pensamientos o a tu corazón en forma de sentimientos que tú crees que son tuyos porque los sientes en tu alma, pero vienen impulsados por el Espíritu, ¿no? Entonces tienes que estar tienes que filtrar eso. O sea, si no estás seguro de qué está pasando, ve con tu líder. Dios te puede inclinar a ir a un deseo de ir a algún lado, ¿verdad? Y tú no entiendes por qué, o de no ir a cierto lugar. Y es el Espíritu Santo que te está hablando. A veces Dios te habla a través de libros, a través de señales, a través de muchas cosas. Usa tus líderes, ¿verdad? No, yo reprendo al anciano. No, Dios te está aconsejando, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no nos gusta, pero Dios quiere que estés seguro, que estés cuidado. Y Dios, eso también, siempre, no es que nosotros no las sepamos todas, pero Dios nos puso a eso. Entonces, si Dios te puso a algo, Dios te va a dar la unción, el respaldo, la capacidad para poder cumplir con lo que Dios te mandó. Así que no es que seamos muy inteligentes los ancianos o las esposas o yo, sino que Dios nos puso aquí con un ministerio y Dios nos va a proveer. Tan seguro estoy que Dios me puso aquí como que no me duele mi hombro. Así que el Señor es bien, bien bueno, ¿verdad? Espero que bajándome de aquí no empiece otra vez. Pero bueno, la palabra más segura, dice la palabra, la misma Biblia, la palabra más segura la tenemos en la Biblia. Que Dios te hable por medio de la Biblia es algo que tienes que orar, pero también tienes que leer la Biblia, ¿verdad? Es que yo quiero que me hable por la Biblia, pastor, pero nunca me dice nada. Pues léela, escúchala, ¿verdad? Qué bueno que ya tenemos el YouVersion, que tiene audio, ¿no? Y es por medio de la palabra o del estudio de la palabra que Dios muchas veces te habla, ¿no? La palabra sobrenatural, o sea, no nada más leí. Yo conozco gente que se sabe la Biblia de memoria y no hay una revelación que tú digas que bárbaro, está tremendo. No, parecen pericos.
Pero cuando el Espíritu toma, no le hace que sea un versículo o una frase de la palabra de Dios, te impacta, lo convierte en vida y entonces tú empiezas a cambiar y también empiezas a predicar diferente. Qué bonito que Dios te hable a través de la palabra de Dios. Pero número 3 y último, Dios dice que todo debe ser en orden y en sujeción. Ya hablamos un poquito de eso. Y en el mismo capítulo de 1 Corintios 14, 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué tiene que juzgar a alguien? Pues porque Dios puso a alguien a juzgar. Y no es a tu hijo ni es a tu comadre. Fíjate, comadre, que soñé esto. Te va a caer dinero. Alguien se va a casar en tu casa. O déjame checar el librito. Te sacan su libro esotérico de la Madame no sé qué. Es puro diablo, tengan cuidado. Por eso dice Dios que tenemos que sujetarnos a las autoridades en sujeción. 1 Corintios 14, 37 dice: si alguien afirma que Dios lo usa en profecía, así dice, bueno, la NTV dice: si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, entonces debería reconocer que lo que les digo es un mandamiento del Señor. Eso lo está diciendo Pablo. Pero si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien te venga y te diga: fíjate que soñé tal cosa, soñé que te divorciabas y tu marido se tenía que casar conmigo. Ay, sí, qué chulada, ¿verdad? Ahora que está ganando bien, ¿verdad? Soñó eso. Eso no es de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú lo reprendes, no recibes la palabra y hasta le dices: ya fuiste con el pastor, ¿verdad? Entonces no recibo nada. Tengan cuidado de no andar recibiendo cosas raras. Dice: por lo tanto, versículo 39, por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón, deseen profetizar. O sea, Pablo no está queriendo que a través de todas estas instrucciones y cosas que hay que hacer se desanimen, sino dice: por tanto, mis amados hermanos, con todo corazón, deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga en forma apropiada y con orden. Entonces, hermanos, para terminar, Dios nos ama y Dios quiere que Dios pagó la sangre de Cristo, ¿sabes para qué? Para tener una comunión con nosotros. Dios quiere que los dones espirituales no se descuiden. Cuando tú estás escuchando voces, seguramente a lo mejor un pastor te dijo: tienes que ir con el psicólogo. Está escuchando voces el hermano. Hay iglesias que sí los mandan con el psiquiatra o no sé. ¿Sabes que yo pienso que Dios también a veces nos habla, a veces nos da sueños, a veces nos da visiones, un sueño repetitivo? Yo creo que no debemos de dejarlo sin hacerle caso. Hay gente que Dios le habla repetitivo. A mí Dios me ha hablado de manera impresionante. Y bueno, yo no tengo chance ahorita de platicarle, ya son las 9:14 creo. Y sí, pero bueno, dice la palabra de Dios que sí debemos de usar los dones, porque los dones son de edificación. ¿Cuántos quieren ser edificados? Y Dios quiere que seas edificado en la congregación, que a veces en el momento que estamos más abiertos en la adoración, haya un momento donde tú seas usado. No te desanimes, que la carne no te hable o el diablo se aproveche. No, tú no sirves para nada, o no van a decir que tú quieres salir en la foto. ¿Qué te importa? Tú lo haces para Dios. Y si alguien te va a decir en qué estás mal, pues el pastor te lo va a decir, pero no creas que te va a decir en público. El pastor te va a ayudar. Dice la palabra del 12:14 de 1 Corintios. Hay diversidad de dones. Hay 9 dones diferentes. Es más, hay dones que Dios dio naturalmente. Hay muchos. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Con este versículo pudiéramos hacer otra predicación. Está tan interesante esto. Pero a cada uno, ¿a quién? No digas que a ti no. Dice: a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. No sé si Dios te dio un ministerio de intercesión.
No sé si Dios te está dando palabra y tú has creído que es tu carne. No sé si Dios te ha querido usar en profecía y tú te has callado. No sé si Dios te quiere usar para orar por sanidad y tú no has querido porque piensas que el único que puede imponer manos es el pastor. Dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees? En el nombre de Jesús puedes echar fuera demonios. Hablarás nuevas lenguas. Tomarás en tus manos serpientes más venenosas que las secretarias de gobierno. Y no te dañarán. Qué mentiroso soy, perdón. Lo que quiero es que busques en ti. Dios está en ti, Juana. No, hermana, hermano. Dios está en ti, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a empezar a buscar en nuestro interior, Señor, porque tú estás en nosotros. Esa voz, Señor, que es la tuya. Ayúdanos a ser espirituales. Ayúdanos a ser humildes, porque así, Señor, no nos va a hacer daño y nunca nos vamos a envanecer de ser usados por ti. Señor, ayúdanos a sujetarnos al pastor y a los ancianos para poder hacer equipo y que Dios nos use en otro nivel para ministrar a la iglesia, para usar los dones, Señor, que sean regalos de tu Espíritu para nosotros, para beneficio, manifestaciones poderosas en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar atentos, a escuchar tu voz. Tú hablas hoy y tu Espíritu está en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a la congregación donde quiera que se encuentre. Gracias por tu sanidad, Señor. Doy testimonio de ella y te pido que sanes, Señor, a los que están enfermos, a los que están pasando por tribulación y por necesidad, que tú suplas, a los que están amenazados, que tú consueles, Señor, y en el nombre de Jesús, que ellos puedan saber que tú eres con nosotros más que el que está contra nosotros. Que, Señor, tú nos lleves, Señor, a un nuevo año en victoria, Señor, a un nuevo año, Señor, dando testimonio de ti, Señor. Que estos tiempos, Señor, sean de victoria y de bendición. En el nombre de Jesús, Padre, bendice la fuente de ingresos de cada familia, Señor, aquí, Señor, y las que nos están viendo, Señor, por televisión. Padre, bendice, Señor, a los que están en la red. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, porque te queremos buscar y queremos ser usados por ti. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Dile así, dime, heme aquí, envíame a mí. Aleluya, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.